¿Conoces qué causó la Batalla de Puebla? ¿Sabes cuál es la importancia de este conflicto y por qué se conmemora cada año? En este video hablaremos acerca de los sucesos que llevaron a este evento y de sus consecuencias. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué fue la Batalla de Puebla? La Batalla de Puebla fue un conflicto armado entre el ejército de la República Mexicana y el ejército del Segundo Imperio Francés, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862 en las afueras de la ciudad de Puebla. Fue una victoria importante para el ejército mexicano, ya que las Fuerzas Armadas francesas eran consideradas las mejores del mundo en esa época. Este enfrentamiento sucedió durante la Segunda Intervención Francesa en México. En este tiempo, el país pasaba por una grave crisis económica, por lo que el presidente de ese momento, Benito Juárez, se vio obligado a detener el pago de la deuda externa por 2 años. Si quieres saber más sobre este personaje y su papel en la Segunda Intervención Francesa, te invitamos a ver el video que hicimos sobre su vida. Ahora, volviendo al tema, en respuesta a la decisión de Juárez, España, Francia e Inglaterra formaron una alianza que establecieron en la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861 con el objetivo de exigir que el gobierno mexicano pagara lo que debía. Inicialmente, los 3 países realizaron un bloqueo militar en el puerto de Veracruz. El ministro de Relaciones Exteriores de ese momento, Manuel Doblado, fue quien negoció con las naciones y mediante los Tratados de la Soledad logró llegar a un acuerdo con España e Inglaterra. Gracias a esto, sus barcos regresaron a sus países. Por otro lado, no se pudo llegar a un acuerdo con Francia y sus tropas invadieron México. Además del paro del pago de la deuda extranjera, otra causa de la Segunda Intervención Francesa y de la Batalla de Puebla fueron los intereses coloniales de Francia en México. Francia quería aprovechar la crisis económica de México para apoderarse del país. ¿Quiénes participaron en el conflicto armado? A continuación, te mencionaremos algunos personajes importantes que participaron en la batalla. El general del ejército francés fue Charles Ferdinand Latreille. Dirigió aproximadamente 6,000 soldados franceses contra las tropas mexicanas, que solo contaban con 2,000 hombres. Las Fuerzas Armadas de México fueron lideradas por Ignacio Zaragoza, quien decidió colocarse en Puebla junto a su armada para evitar que pasara de ahí el enemigo y que llegara a la Ciudad de México. El presidente Juárez fue quien asignó a Zaragoza como dirigente del ejército. Además de él, hubo otros que ayudaron a librar el conflicto. Por ejemplo, Porfirio Díaz tuvo una participación importante en la batalla, ya que su brigada formada por los batallones de Guardia Nacional de Oaxaca, Guerrero y Morelos, cubrieron el acceso a la ciudad por el camino de Veracruz. Por otro lado, también estuvieron presentes los generales Felipe Berriozábal, Francisco Lamadrid y Antonio Álvarez. Gracias a la resistencia y astucia de todos los dirigentes del bando mexicano, se logró vencer a los franceses en aproximadamente 5 horas. ¿Qué consecuencias tuvo la batalla? Al finalizar la batalla, ambos bandos contabilizaron las pérdidas que habían tenido. En el ejército mexicano fallecieron 83 soldados, 132 fueron heridos y 21 desaparecieron. En contraste, los franceses sufrieron daños más grandes. 476 hombres murieron y 345 resultaron lastimados. Al enterarse de la terrible derrota de sus fuerzas armadas, el gobierno francés destituyó al comandante Charles Ferdinand Latreille y este regresó a su país humillado. Por otro lado, Ignacio Zaragoza recibió una felicitación de Benito Juárez por su excelente manejo del ejército. Desgraciadamente, meses después, Ignacio falleció al contraer una enfermedad en el conflicto armado. Para honrar a este comandante, Juárez lo declaró benemérito de la patria, reconociendo así sus actos heroicos por México. Además, nombró Puebla de Zaragoza a la capital del estado donde ocurrió la batalla. A pesar de la gran victoria del ejército mexicano el 5 de mayo, no se logró expulsar a los franceses del país. Al año siguiente, el 10 de junio de 1863, sus fuerzas armadas tomaron la capital del país, derrotaron a Benito Juárez y establecieron una monarquía, la cual fue encabezada por Maximiliano de Habsburgo como emperador. La estadía de los franceses en el país se extendió hasta 1867, cuando Estados Unidos ayudó a México a derrocar al gobierno extranjero y sacar a los invasores del territorio. ¿Cómo se celebra el 5 de mayo? Para conmemorar el triunfo de los mexicanos, Benito Juárez promulgó que, todos los años, el 5 de mayo sería una fiesta nacional.
Hoy en día, la principal celebración se lleva a cabo en Puebla. Este festejo dura casi un mes. Se hace un desfile en el cual participan policías y militares que marchan y muestran escudos y la bandera nacional. Además, las personas locales se visten con trajes típicos llamativos y construyen carrozas. Por otro lado, se organizan bailes, conciertos y obras de teatro, entre otros eventos. Curiosamente, a pesar de que se celebra en México, el 5 de mayo es una fecha extremadamente importante en Estados Unidos. En 1867 se empezó a festejar este día en Texas, ya que, antes de que esta ciudad se separara del territorio mexicano y se anexara al estadounidense, nació en este lugar el comandante Ignacio Zaragoza. Con el paso del tiempo, esta festividad se ha extendido a otras partes del país. Además de recordar al personaje que logró que el ejército mexicano triunfara en una batalla, también ciertas comunidades buscan reconocer y honrar sus raíces mexicanas. En diversos sitios de Estados Unidos se celebra en grande el 5 de mayo. Algunos de estos lugares son Denver, Portland, San Francisco, Nueva York, Phoenix, entre otros. Por ejemplo, en Chicago, los integrantes del ballet desfilan con vestidos típicos y bailan canciones de origen mexicano. Por otra parte, en Los Ángeles, las personas usan ropa de color blanca, roja y verde y se reúnen en la Placita Olvera, ubicada en el centro de la ciudad. Se toca música mexicana, hay bailes y comida tradicional. La Batalla de Puebla es un episodio histórico de gran importancia en la historia de México. Ayudó a que las personas sintieran orgullo por su país. A pesar de que surgieron de un suceso sangriento que cobró la vida de cientos de soldados, las celebraciones de hoy en día promueven la unión de todas y todos los mexicanos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, para crear una comunidad sin fronteras. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos cómo conmemoras o conmemorabas el 5 de mayo en la escuela. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre la Batalla de Puebla, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!